Hola Glenn y comunidad. Les cuento que trabajo en una gasolinera sobre una carretera de las afueras de México y llevo unos 5 años en el turno de noche desde que terminé la escuela. Conseguí este puesto porque era lo que había disponible y porque el turno nocturno pagaba un poco más que el diurno y nadie más lo quería. El lugar está bastante aislado, alrededor no hay casi nada, algún rancho lejano y monte cerrado a los dos lados de la carretera. Y mi jefe aparece rara vez porque tiene otras estaciones que atender y confía en que yo manejo el turno solo, sin necesitar supervisión constante. Durante años esa soledad no me generó ningún problema porque me acostumbré rápido al silencio de la madrugada y al ritmo lento de camioneros y de viajeros nocturnos que paraban a cargar sin mucha conversación. Hasta que empezó a aparecer la mujer. La primera vez que la vi, pensé que era alguien que necesitaba ayuda, que se le había descompuesto el auto en algún punto de la carretera y había caminado hasta la gasolinera, porque era la única luz visible en kilómetros a la redonda. Eran las 3 de la mañana exactas, algo que solo noté porque miré el reloj cuando escuché los golpes en la puerta. Me acerqué a la ventanilla de seguridad, que es una abertura pequeña, con vidrio grueso por donde se hacen las transacciones de noche, sin abrir la puerta completa. Y la vi parada afuera, con la cara a la altura del vidrio. Una mujer de mediana edad con ropa común y el cabello oscuro suelto, sin ninguna señal visible de que hubiera tenido un accidente, o de que estuviera herida. Me preguntó si podía dejarla pasar. No sonaba desesperada ni agresiva. La pregunta era tranquila y directa, pero algo en esa tranquilidad me incomodó de una forma que no supe nombrar en ese momento. La ausencia de cualquier contexto alrededor de la pregunta, sin decir de dónde venía ni por qué estaba caminando sola a las 3 de la mañana por una carretera sin autos. Solo la pregunta, como si el resto de la información no fuera relevante. Le dije que no podía dejar entrar gente durante el turno de noche, que era el protocolo de la empresa. Y ella se quedó callada unos segundos, mirando hacia adentro a través del vidrio. Y después se fue caminando por la banquina, en dirección a la oscuridad de la carretera sin decir nada más. Al día siguiente pregunté a trabajadores de otras estaciones de la zona si habían visto a alguien así, describiéndola. Y varios supieron de inmediato de quién estaba hablando. Me dijeron que la mujer aparecía donde hubiera gente trabajando sola de madrugada, que varios la habían visto durante años en distintos puntos de esa carretera y de otras cercanas, siempre pidiendo entrar, y que ninguno sabía realmente quién era, ni de dónde venía, ni a dónde iba cuando se alejaba. Nadie tenía una explicación que cerrara la historia de forma satisfactoria, y nadie parecía querer buscarla demasiado. La noche que tuve un problema laboral fue cuando llegó un camionero a cargar combustible, mientras ella estaba parada junto a la puerta. Yo no quería salir porque para cargar diésel a un camión grande hay que salir de la caseta y operar la manguera desde el exterior. Y eso significaba quedar a metros de ella en el estacionamiento a las 3 de la mañana. El camionero esperó unos minutos y después se fue molesto porque nadie lo atendió. Mi jefe me llamó al día siguiente con el reclamo de la empresa y me dijo que si volvía a pasar iba a tener consecuencias. Y yo no supe cómo explicarle por qué no había salido sin sonar como alguien que necesita que lo manden a descansar. Después de eso empecé a observarla con más atención durante sus visitas, que seguían ocurriendo con una regularidad que con el tiempo dejé de intentar atribuir a la coincidencia. Nunca miraba hacia las cámaras de seguridad aunque estuvieran en ángulos directos sobre la puerta. Siempre llegaba desde el mismo punto de la carretera y siempre hacía la misma pregunta. Nunca pedía otra cosa, ni agua ni teléfono, ni que llamara a alguien, solo si podía entrar. Y eso fue algo que generó una incomodidad que con el tiempo se convirtió en algo más concreto. La necesidad de saber a dónde iba cuando se alejaba. La noche que decidí seguirla,
Le dije que esperara cuando golpeó la puerta, y cuando empezó a caminar salí por la puerta lateral de la caseta con la linterna. Y la seguí por la banqueta, manteniéndome a suficiente distancia para no alertarla. Caminó varios minutos sin voltear en ningún momento, con paso tranquilo, hasta que llegó a un tramo más viejo de la carretera, donde el asfalto estaba en peores condiciones, y donde casi no pasaban vehículos porque el tráfico principal usaba la ruta renovada. Ahí había restos oxidados al costado del camino, estructuras metálicas que con la luz de la linterna tardé unos segundos en identificar, como partes de una carrocería de auto destruida, incrustados parcialmente en la tierra del acotamiento como si llevaran años allí, y nadie los hubiera removido. La mujer se detuvo frente a esos restos durante un momento, y yo me quedé quieto a varios metros, esperando a ver qué hacía. Si se sentaba, si decía algo, si había alguien más en ese punto que yo no hubiera notado. Pero no hizo ninguna de esas cosas, sino que siguió caminando hacia la oscuridad más adelante. La vi avanzar hasta que la figura se fue observando menos definida, y después simplemente dejó de estar ahí, sin ningún movimiento brusco ni ningún punto en que yo pudiera decir que desapareció, porque no fue así, sino que fue diluyéndose en la oscuridad, hasta que la linterna ya no encontraba nada en esa dirección. Volví a la caseta y terminé el turno. Al día siguiente fui al pueblo más cercano y pregunté a un hombre mayor que conocía bien la zona si sabía algo sobre un accidente en ese tramo de la carretera. Y el hombre me dijo que años atrás una mujer había muerto quemada dentro de su auto en ese punto exacto después de un choque. Que el auto había ardido y que para cuando llegaron los bomberos no había nada que hacer. Y que el accidente había ocurrido cerca de las 3 de la mañana, porque la familia recordaba la hora por la llamada que recibieron esa noche. Me dijo también que no era la primera vez que alguien de los turnos nocturnos de esa zona preguntaba por ella. Esa misma noche volví al trabajo. A las 3 escuché los golpes en la puerta, suaves y espaciados como siempre, y no fui a la ventanilla. Me quedé sentado en la silla con la vista en la pantalla de las cámaras, hasta que la imagen mostró la figura alejándose. Desde entonces no atiendo cuando golpean a esa hora. Mi jefe no lo sabe y espero no tener que explicárselo nunca, porque la explicación que tengo no es de las normales. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Hola Glenn. Soy trailero y esto que voy a contar me pasó en una gasolinera de carretera en el norte de México, en una estación pequeña que está completamente sola en medio de la ruta, sin nada alrededor, solo monte, asfalto y las luces del lugar como único punto de referencia en kilómetros. Eran cerca de las 4 de la mañana y venía manejando desde hacía varias horas cuando paré a cargar combustible. Estaba bastante cansado, pero todavía era manejable. Mientras esperaba a que terminara la carga, me puse a mirar alrededor porque no había ningún otro vehículo en el predio. Y el silencio de esas horas en esos lugares tiene una textura específica, que uno aprende a notar después de suficiente tiempo en la carretera. A un costado de la tienda principal había una oficina separada, una estructura más pequeña con una ventana que daba hacia el área de los surtidores, y en esa ventana había un niño parado. Tendría unos 8 años aproximadamente. La silueta era clara, estaba contra la poca luz que había dentro de esa oficina. Y lo que me llamó la atención en el primer momento no fue que estuviera ahí, sino que no se moviera. Los niños a cualquier hora y en cualquier contexto se mueven, pero ese niño estaba completamente estático, con la postura de alguien que lleva mucho tiempo en el mismo lugar y que no tiene ninguna intención de cambiar de posición. Pensé que era hijo de algún empleado que había venido al turno con su padre o su madre, y que por alguna razón estaba despierto a esa hora mirando hacia afuera. Que era una situación rara, pero no imposible. Pasaron varios minutos y seguía exactamente igual. No caminaba, no miraba hacia los lados, no cambiaba de expresión. Y esa última parte fue lo que empezó a incomodarme de verdad, que desde la distancia donde yo estaba no podía ver los rasgos con detalle, pero sí podía percibir que esa cara no cambiaba,
que la orientación de esa figura era directa hacia el punto donde yo estaba parado, como si me hubiera estado mirando desde antes de que yo lo notara a él y no hubiera dejado de hacerlo desde entonces. Entré a pagar y le comenté al empleado que atendía. Le pregunté quién era el niño que estaba en la oficina lateral. Y el hombre me miró de una forma que no era exactamente sorpresa, sino algo más cercano a la incomodidad de alguien que reconoce una pregunta que ya escuchó antes. Me dijo que ahí no había nadie. Le dije que acababa de verlo, que había un niño parado en la ventana. Y él repitió que en esa oficina no había nadie. Y después me explicó que ese espacio llevaba más de 4 años clausurado, desde antes de que él empezara a trabajar ahí, y que ni siquiera tenían llave para entrar, que el acceso estaba bloqueado por decisión de los dueños por razones que él no conocía con detalle. Dijo que probablemente había confundido una sombra o algún reflejo de la luz de los surtidores sobre el vidrio. Lo convencí de ir a mirar. Salimos juntos y yo seguía viendo la ventana desde afuera, ya sin la figura del niño, pero con la claridad suficiente para confirmar que lo que había visto no era un reflejo, porque el ángulo de las luces no producía ninguna imagen en ese vidrio desde donde yo había estado parado, y el empleado encontró una puerta lateral que usaban para mantenimiento externo, y que tenía una cerradura diferente a la principal. Y entramos con la linterna que él llevaba. El lugar estaba lleno de polvo acumulado, con muebles viejos y cajas de archivo abandonadas, y el piso tenía una capa de polvo uniforme. Pero en ese piso no había ninguna huella. La ventana desde adentro daba exactamente al área de los surtidores donde yo había estado, y desde ese punto interior cualquier persona parada frente al vidrio hubiera sido completamente visible desde afuera, exactamente como yo lo había visto. El empleado no dijo nada. Yo tampoco, y salí de ahí. Terminé el viaje y durante varios días no pude dejar de pensar en esa imagen porque era demasiado clara y demasiado específica para ser una sombra o un reflejo. Y con el tiempo hice lo que hacen los traileros cuando les pasa algo raro en la carretera que no saben cómo clasificar. Buscar si alguien más lo vivió antes. Encontré publicaciones en foros de camioneros y grupos de ruta de distintas fechas. Publicaciones de personas que no se conocían entre sí y que en muchos casos llevaban años sin actividad en esos foros. Y lo que describían era lo mismo, con una consistencia que no podía ser coincidencia. Una gasolinera aislada en el norte, una oficina cerrada a un costado de la tienda principal, un niño inmóvil mirando por la ventana a horas de la madrugada. Las publicaciones estaban separadas por años. Uno decía haberlo visto en 2017, otro en 2020, otro en 2023. Y todos describían la misma ventana y la misma figura, y la misma inmovilidad y la misma sensación de que esa figura los estaba mirando directamente a ellos. Sigo pasando por esa ruta porque es parte de mi trabajo y no tengo forma de evitarla. Y cada vez que paro en esa gasolinera a cargar, hago lo que fui aprendiendo a hacer con el tiempo. Mantener la vista hacia adelante. No mirar hacia el lado de la oficina clausurada. Terminar la carga y arrancar sin quedarme más tiempo del necesario en el predio. Pero la última vez que paré ahí, mientras arrancaba el camión y metía primera para salir, miré por reflejo el espejo lateral derecho para verificar el espacio antes de moverme. Y en ese reflejo vi algo que desde entonces no puedo sacar del lugar donde se instalan las imágenes que el cerebro decide no olvidar. El niño ya no estaba detrás de la ventana. Estaba parado afuera, junto a los surtidores en el área del predio iluminada, a pocos metros de donde había estado el camión, mirando en la dirección exacta donde yo estaba sentado al volante, con la misma inmovilidad de siempre y con esa orientación directa que desde la primera vez sentí como algo diferente a la mirada de un niño que simplemente mira hacia afuera. Arranqué sin volver a mirar el espejo y no he parado en esa gasolinera desde entonces. Si la ruta lo requiere, cargo en la siguiente estación aunque esté más lejos y aunque eso me cueste tiempo y combustible extra.
porque hay cosas para las que uno no encuentra explicación satisfactoria, y con las que aprende a convivir manteniéndoles la distancia que se puede mantener. Y la distancia que yo puedo mantener con eso es no volver a ese predio de noche. Continuamos. Hola Glenn y comunidad. Primero que todo les quiero agradecer por acompañarme todos los días, con los videos que cada vez son más entretenidos. Me llamo Elena y manejo seguido por trabajo y por cuestiones familiares. Así que las carreteras largas de noche no son algo que me genere ansiedad. Son parte de mi rutina desde hace años y las conozco bien. Esto que voy a contar me pasó en una de esas rutas poco transitadas de Puebla, en un tramo que había hecho varias veces antes y que no tenía nada que me resultara desconocido. Y lo que hace que todavía me cueste procesarlo es precisamente eso, que no fue algo dramático ni aterrador en el momento, sino completamente normal. Tan normal que tardé días en entender que no debería haber sido posible. Era tarde. Llevaba varias horas al volante y el marcador de combustible estaba bajando a un punto donde ya no podía ignorarlo. Y a lo lejos vi una gasolinera iluminada con luces anaranjadas. Esa luz cálida y levemente vieja que tienen las estaciones de servicio, que llevan mucho tiempo en el mismo lugar y que nunca actualizaron el tipo de iluminación. Me llamó la atención que no la recordara de viajes anteriores por ese tramo. Pero no le di importancia porque es perfectamente posible haber pasado por un lugar múltiples veces, sin registrarlo si uno va concentrado en la carretera y no necesita parar. Entré, cargué combustible y aproveché para tomar un café porque todavía me quedaba camino por delante. El lugar parecía viejo, pero funcionando con normalidad, con esa atmósfera de estaciones que tienen historia encima. Muebles que ya no se fabrican, afiches en las paredes de marcas que uno no ve desde hace tiempo. Ese tipo de detalles que en el momento uno procesa como pintorescos, sin detenerse demasiado en ellos. No había otros clientes, o había muy pocos, no recuerdo bien. Y la empleada era una mujer mayor, tranquila, con esa amabilidad directa de la gente que lleva muchos años atendiendo viajeros. Intenté pagar con transferencia desde el celular, pero la señora se rió y me dijo que solo aceptaba efectivo. Mientras contaba los billetes me preguntó hacia dónde iba, y cuando le dije mi destino me recomendó evitar el tramo principal de la carretera. Dijo que más adelante había zonas con muchas curvas donde habían ocurrido accidentes recientemente. Me sugirió una ruta alternativa dándome indicaciones bastante precisas, puntos de referencia específicos y el tipo de detalle que uno esperaría de alguien que conoce bien esa zona desde hace mucho tiempo. Le agradecí y seguí mi viaje. La ruta alternativa que me indicó funcionó perfectamente. Llegué sin problemas y hasta un poco antes de lo esperado, y esa noche pensé que había tenido suerte de parar justo ahí y de que la mujer hubiera sido tan atenta. Al día siguiente, mientras tomaba el desayuno, pensé en buscar la gasolinera en internet para dejar una reseña porque había sido exactamente el tipo de atención que uno agradece en la carretera. Busqué por el nombre que recordaba y no apareció nada. Busqué por ubicación aproximada en el tramo donde recordaba haberla visto y tampoco. Abrí Google Maps y recorrí visualmente todo ese tramo de carretera buscando el icono de una estación de servicio y no encontré ninguna en ese punto. Solo el tramo de carretera y monte a los lados. Pensé que quizás había confundido el nombre o la ubicación exacta y busqué todas las estaciones del área una por una y ninguna coincidía con la descripción del lugar donde había parado. Le pregunté a un amigo que recorre esa ruta desde hace años por trabajo. Le describí la estación con el nivel de detalle que recordaba, la iluminación anaranjada, la estructura, la zona aproximada del tramo, y me dijo que en ese tramo nunca hubo una gasolinera, que la estación más cercana en esa dirección estaba a más de 40 kilómetros del punto donde yo decía haber parado. Me dijo que conocía esa carretera mejor que muchas cosas en su vida, y que estaba seguro de lo que me decía.
Pensé que yo estaba confundida respecto a la ubicación exacta, que quizás había cargado antes o después de donde recordaba, y que el cansancio del viaje me había distorsionado la referencia espacial. Pero entonces revisé el comprobante. El ticket del pago existía, pero el nombre del comercio en el comprobante aparecía con una cadena de símbolos que no eran letras ni números reconocibles. No se parecía a ningún sistema de escritura que yo pudiera identificar. Pensé que era un error de impresión o algún problema técnico del terminal. Meses después volví a recorrer esa carretera, intencionalmente buscando la gasolinera. Pasé de día y de noche por ese tramo varias veces, y nunca volvió a aparecer. No encontré ninguna estructura que correspondiera a lo que recordaba, ningún espacio entre la vegetación donde hubiera podido estar. Nada que indicara que en algún punto de ese tramo hubiera habido o hubiera una estación de servicio. El comprobante todavía lo tengo guardado. Eso es un hecho verificable. Y la mujer mayor me dio indicaciones precisas y correctas que me ahorraron tiempo. Y posiblemente algo peor si los accidentes que mencionó eran reales. Hasta hoy no sé quién era esa mujer, ni dónde estaba realmente esa estación de servicio, ni por qué no vuelve a aparecer cuando busco. Y hay algo en esa combinación, que el lugar ayudó, que las indicaciones fueron correctas, que hace que no sepa exactamente qué categoría darle a lo que pasó, ni si lo que encontré en esa carretera era algo de lo que debería haberme alejado, o algo que por alguna razón decidió ayudarme a llegar a donde iba. Continuamos. Buenas noches, Glenn. Mi nombre es Marcos, y esto me pasó manejando de madrugada cerca de Monterrey. Iba solo. Era una de esas noches tranquilas con poco tránsito, donde uno termina en piloto automático, escuchando radio y contando kilómetros. Todo iba bien hasta que miré el tablero y vi que el combustible estaba por acabarse. Ahí sí empecé a preocuparme porque llevaba un buen rato sin ver ningún pueblo ni ninguna estación de servicio. Y la reserva no da para mucho cuando uno no sabe cuánto tramo queda sin opciones. Manejé con las vueltas mínimas del motor hasta que a lo lejos apareció una gasolinera iluminada. Y el alivio fue inmediato. Parecía la única cosa abierta en kilómetros en esa carretera. Y entré sin pensarlo 2 veces. Había una sola persona trabajando, un hombre de mediana edad con uniforme de la estación. Lo saludé al entrar y me devolvió el saludo de manera completamente normal, sin nada que me llamara la atención en ese primer intercambio. Empecé a cargar combustible y me quedé apoyado en el auto esperando que terminara. Y fue en esos minutos de espera cuando empecé a notar algo que al principio intenté atribuir al cansancio del viaje. El empleado me observaba, no de reojo ni con esa mirada intermitente de alguien que está pendiente de un cliente mientras hace otra cosa, sino directamente, desde detrás del mostrador, con toda la atención fija en mí sin hacer ninguna otra cosa. Lo registré y aparté la vista y después de un momento volví a mirar hacia adentro de la tienda y seguía igual. Y fue entonces cuando noté lo que me costó varios minutos confirmar porque parecía imposible y porque seguí buscando el momento en que ocurriera. No lo vi parpadear una sola vez. Durante los varios minutos que estuve cargando combustible y mirando hacia adentro intermitentemente, ese hombre no parpadeó. Estaba quieto detrás del mostrador con una sonrisa pequeña y completamente fija en la cara. No una sonrisa exagerada ni obviamente forzada, sino una sonrisa discreta y constante. Entré a pagar pensando que si entablaba conversación el ambiente se normalizaría, que a veces los empleados nocturnos tienen esa rigidez de alguien que lleva muchas horas solo y que no termina de salir del modo automático cuando llega un cliente. Le pregunté cuánto tiempo llevaba trabajando ahí, la pregunta más neutral que uno puede hacer para romper el hielo, y me respondió preguntándome cuánto tiempo creía que llevaba, con una calma absoluta y sin ningún cambio en la expresión. Pensé que era una broma, ese tipo de respuesta evasiva que a veces hace la gente cuando no quiere dar información personal, y me reí un poco para aflojar el ambiente.
Él no se rió. No cambió nada en la cara. Siguió mirándome exactamente igual, con la sonrisa fija y los ojos abiertos, sin el parpadeo reflexivo que tienen los ojos de cualquier persona. Le hice otras preguntas simples durante el proceso de pago, sobre la carretera, sobre el tramo siguiente, y respondía con frases correctas y coherentes, pero con una cadencia que era difícil de ubicar, como si las respuestas estuvieran preparadas de antemano, en lugar de generarse en el momento, sin ninguna duda, sin ninguna pausa natural de alguien pensando, sin ninguna de las pequeñas imperfecciones que tiene la conversación espontánea. Nunca improvisaba ni dejaba de sonreír, y en ningún momento en todo el tiempo que estuve adentro de esa tienda, lo vi parpadear. Pagué rápido, agarré el cambio y salí. Y mientras me alejaba por el predio hacia la salida a la carretera, la necesidad de mirar el espejo retrovisor fue más fuerte que el impulso de no hacerlo. Seguía parado en el mismo lugar detrás del mostrador, mirando hacia la salida, con la sonrisa fija y los ojos abiertos en la dirección exacta donde yo estaba, aunque ya había girado. Y lo que él miraba era la puerta de salida y no yo directamente. 20 minutos de carretera después, me di cuenta de que no tenía la tarjeta. Revisé todos los bolsillos, revisé la billetera 2 veces, y no estaba. Y la conclusión más lógica fue que la había dejado sobre el mostrador cuando acomodé el cambio y las cosas antes de salir. Di la vuelta y volví por la misma carretera. Cuando llegué al lugar, la gasolinera estaba completamente oscura. No había ninguna luz encendida, ni la iluminación del techo sobre los surtidores, ni las luces interiores de la tienda, ni ninguna señalización activa. Y no había ningún auto en el predio. Y no había nadie visible desde afuera. Me bajé y me acerqué caminando, pensando que quizás habían tenido un corte de luz, o que el empleado estaba dentro con luz de emergencia. Y en la puerta principal había un cartel plastificado con la información de clausura del establecimiento, con una fecha de 3 meses atrás como cierre definitivo por resolución administrativa. Miré por las ventanas con la linterna del teléfono, y adentro todo estaba cubierto de una capa de polvo uniforme. Las góndolas vacías, el mostrador sin nada encima, las sillas apiladas contra una pared. El tipo de estado que tiene un lugar que lleva meses sin que nadie entre. No había ninguna señal de que alguien hubiera estado allí esa noche. Ninguna luz recién apagada, ningún calor residual de los surtidores, ninguna huella en el polvo del piso visible desde las ventanas. Lo que más me sigue dando vueltas no es no entender qué pasó. Con eso aprendí a convivir porque hay cosas para las que no existe una explicación que cierre bien. Lo que más me molesta es otra cosa. Cuando revisé mi cuenta bancaria unos días después, el cobro de combustible existía. La hora coincidía exactamente con cuando había parado. El importe correspondía a lo que había cargado. Pero el nombre del comercio aparecía incompleto en el registro, como si el sistema hubiera recibido los datos de la transacción, pero no hubiera podido procesar el identificador del lugar correctamente, dejando un campo parcialmente vacío donde debería haber estado el nombre. Nunca recuperé la tarjeta. Tuve que cancelarla y pedir una nueva. Y durante el proceso el banco no encontró ninguna irregularidad en el cobro, además del nombre incompleto del comercio. Desde entonces, cuando cargo combustible de noche y hay un empleado detrás del mostrador, siempre lo miro con atención mientras hablo con él. No para ver si me sonríe, sino para comprobar que en algún momento, aunque sea una vez durante el tiempo que estoy ahí, parpadee. Hasta ahora siempre lo hacen, pero la noche en que no lo hagan ya sé lo que significa. Continuamos. Me llamo Héctor y trabajé varios años en una gasolinera en la entrada de Yaumave, un pueblo chico en Tamaulipas que la mayoría de la gente solo conoce porque pasa por ahí camino a otro lado. El turno de noche era bastante tranquilo. A esa hora pasaban principalmente camioneros, algún viajante y gente que volvía tarde de trabajar en los ranchos o en la ciudad más cercana. Y uno aprende a conocer las caras de los clientes habituales
y a notar cuando entra alguien que no había visto antes. Una noche de invierno. Después de la medianoche, entró una mujer joven que yo no conocía. Llevaba una campera verde, una mochila negra colgada de un hombro y el pelo recogido. Fue directo a la heladera, sacó una botella de agua, agarró un chocolate del estante y lo dejó todo sobre el mostrador. Pagó, me agradeció y se fue. No hubo nada raro en ese momento. Era una cliente más en un turno tranquilo y la registré con la misma atención, con que uno registra a cualquier persona que no conoce, sin darle mayor importancia. Unos 20 minutos después la puerta volvió a abrirse. Entró exactamente la misma mujer. Ella tenía la misma campera verde, misma mochila negra en el mismo hombro, mismo peinado, misma forma de caminar hacia la heladera. Pensé que había olvidado algo adentro o que quería comprar algo más, pero lo que me llamó la atención fue que no me saludó, ni pareció reconocerme. Fue directo a la heladera como si entrara por primera vez. Sacó una botella de agua idéntica a la anterior y la dejó sobre el mostrador sin decir nada. Le comenté que ya había estado ahí hacía un rato, que si se le había olvidado algo con gusto la ayudaba. Me miró seria, no molesta sino seria, y me dijo que no había estado. Le describí con detalle lo que había comprado, el chocolate, la botella de agua, la forma en que había pagado, y me respondió con una calma que en ese momento me resultó más incómoda que si se hubiera enojado. Me dijo que la persona que yo había visto antes no era ella, que quizás me había confundido por el cansancio de la noche y la cantidad de personas que entraba durante el día. Pero yo sabía que la había visto antes y que ella recién llegaba. Pensé que estaba jugando conmigo, que era algún tipo de broma que no terminaba de entender. Alguna cámara oculta de internet o un programa de la televisión. Le cobré la botella y se fue. Pero durante el resto de la madrugada, no pude dejar de darle vueltas a esa conversación. Había algo en la forma en que lo dijo, sin estar a la defensiva ni estar confundida, sino con una certeza tranquila, que no encajaba con ninguna broma ni con ninguna persona que simplemente no quisiera admitir haber estado antes. Cuando terminé algunas tareas, aproveché para revisar las grabaciones de las cámaras del local. La primera grabación estaba ahí sin ningún problema. La mujer entrando a las 2:23, comprando y saliendo. Todo claro y bien registrado. La segunda también aparecía. A las 2:44 entraba nuevamente la misma mujer, con la misma ropa y los mismos movimientos. Sin embargo, antes de comparar ambas grabaciones, decidí revisar algo que me había llamado la atención. Ninguna de las dos veces la había visto llegar. La estación tenía cámaras en la entrada del predio, en los surtidores y en el estacionamiento. Pensé que quizás había llegado caminando desde la ruta o que había estacionado fuera del ángulo de visión. Empecé a revisar los minutos previos a cada ingreso. No encontré nada. Ni un auto, ni una moto, ni una persona caminando. La puerta simplemente se abría y ella aparecía entrando al local. Volví a revisar los horarios creyendo que me había equivocado. Después revisé los 10 minutos anteriores a cada ingreso. Luego los 15. Nada. Era como si la mujer hubiera aparecido dentro del predio sin cruzar jamás ninguna de las cámaras exteriores. Eso fue lo que me llevó a comparar las dos grabaciones cuadro por cuadro. Quería confirmar que era la misma persona o encontrar alguna diferencia que explicara que fueran dos mujeres distintas que se parecían mucho. Y fue durante esa revisión cuando vi algo que no había notado en tiempo real. En la primera grabación, mientras la mujer estaba parada frente al mostrador pagando, el vidrio de la puerta de entrada reflejaba parte del exterior desde el ángulo de la cámara. Y en ese reflejo había otra figura, parada afuera, mirando hacia adentro. Una figura con campera verde, con mochila negra en el mismo hombro, con el pelo recogido exactamente de la misma manera. Era la misma mujer,
la que estaba pagando frente a mí dentro del local y la que observaba desde afuera. Aparecían al mismo tiempo en la misma imagen. Sentí un escalofrío tan fuerte que tuve que detener el video. Me quedé varios segundos mirando la pantalla antes de volver a reproducirlo. La figura exterior no se movía, solo observaba. Revisé todas las demás cámaras del establecimiento buscando esa silueta. El surtidor, el estacionamiento, la entrada, los laterales del predio. No aparecía en ninguna, solo existía en ese reflejo. En ese único cuadro, en ese único vidrio. Nunca supe quién era ninguna de las dos ni si eran la misma persona. Ni qué quiso decir la segunda cuando afirmó que quien había entrado antes no era ella. Hay preguntas de esa noche que con el tiempo dejé de intentar responder, porque cada respuesta posible me lleva a un lugar que prefiero no visitar demasiado. Pero sigo trabajando de noche, y desde entonces, cada vez que alguien entra solo al local, lo primero que hago antes de saludarlo es mirar el vidrio de la puerta, para asegurarme de que afuera no haya nadie con exactamente su misma apariencia, observando desde el otro lado. Hasta ahora nunca volví a ver algo así, pero el hábito no se me fue, y creo que tampoco se me va a ir. Continuamos. Me llamo Hernán y durante varios años trabajé el turno de madrugada en una gasolinera de carretera, en la entrada de Chihuahua. Era un trabajo tranquilo, con una rutina hecha de pocas horas de actividad y mucho café de máquina. Durante la noche pasaban pocos vehículos y quienes se detenían generalmente querían cargar combustible rápido y seguir su viaje sin demasiada conversación. Cuando llevas suficiente tiempo en un lugar así, empiezas a leer a la gente con cierta facilidad. El camionero que lleva horas al volante y necesita 5 minutos de charla para mantenerse despierto. El viajero que tiene prisa y no quiere cruzar más palabras de las necesarias. O el que llega nervioso sin una razón aparente. Uno desarrolla esa lectura sin darse cuenta, como una herramienta más del trabajo. Pero lo que pasó aquel martes, cerca de las 2:40 de la mañana, es algo que sigo recordando hasta hoy. Vi entrar una camioneta gris desde la carretera y lo primero que registré, incluso antes de que el conductor bajara o dijera una palabra, fue el lugar donde decidió estacionarse. No se acercó directamente a las bombas como hace cualquier persona que llega a cargar combustible, sino que se detuvo en una zona lateral del predio, un sector donde la iluminación era más escasa y donde las cámaras de seguridad no tenían buena cobertura porque una de las columnas del techo bloqueaba parcialmente el ángulo. No era un lugar prohibido ni imposible de usar, pero tampoco era el sitio natural para alguien que simplemente necesitaba llenar el tanque. Del vehículo bajó un hombre de unos 50 años, vestido con ropa de trabajo y con la expresión cansada de alguien que llevaba demasiadas horas manejando. Me pidió tanque lleno y 2 botellas de agua. Pagó en efectivo, sin intentar iniciar conversación ni hacer preguntas sobre la ruta, el clima o cualquier otro tema que suelen comentar los viajeros nocturnos. Era cordial, pero distante. Mientras comenzaba a cargar combustible, escuché el primer golpe. Venía de la parte trasera de la camioneta. Fue un sonido seco y perfectamente distinguible. Después hubo unos segundos de silencio, y a continuación 2 golpes más, separados entre sí, como si alguien estuviera golpeando despacio y esperando una respuesta después de cada intento. Miré al conductor. Estaba de espaldas a mí, observando la carretera con los brazos cruzados y la postura relajada de alguien que no tenía ninguna prisa. El ruido volvió a escucharse, esta vez con más fuerza. Di unos pasos hacia la parte trasera del vehículo sin decir nada, pero antes de que pudiera acercarme demasiado, el hombre se giró y me sostuvo la mirada. Me dijo que era el motor, que se estaba dilatando por el calor acumulado del viaje. Lo dijo con tanta naturalidad que por un momento consideré que podía tener razón.
Conocía bien los ruidos que producen los motores calientes después de muchas horas de uso. Había escuchado cientos de veces esos crujidos metálicos irregulares que aparecen cuando el metal comienza a enfriarse. Sin embargo, aquello no sonaba igual. Lo que yo había escuchado tenía ritmo, tenía pausas demasiado regulares. Sonaba más parecido a alguien intentando comunicarse que a una pieza enfriándose. Aún así, terminé de cargar el combustible sin hacer más preguntas. El hombre pagó, subió a la camioneta y abandonó el predio en dirección a la carretera. Yo regresé a la oficina y permanecí varios minutos de pie con el teléfono en la mano, pensando si debía llamar a la policía. Al final no lo hice. No tenía ninguna prueba concreta, solo una sensación desagradable, unos golpes difíciles de explicar y un conductor que había elegido un lugar extraño para estacionarse. Terminé convenciéndome de que estaba exagerando y de que si llamaba, probablemente no pasaría nada y yo quedaría como alguien incapaz de distinguir entre un ruido normal de un vehículo y otra cosa. 3 días después, uno de mis compañeros me mostró una noticia en el teléfono. Era una nota breve de un diario local sobre una camioneta gris encontrada abandonada a unos 40 kilómetros de la gasolinera. Lo que más destacaba la publicación era que el baúl había sido forzado desde adentro y no desde afuera. Según explicaban, la chapa interior presentaba numerosas marcas de impacto, que indicaban que alguien había golpeado repetidamente contra el metal hasta conseguir abrir una salida. La nota estaba acompañada por una fotografía. Era la misma camioneta. Nunca fui a la policía. Nunca le conté a nadie que había escuchado aquellos golpes durante la madrugada. Ni a mi jefe, ni a mis compañeros de turno, ni a las autoridades. Durante años guardé el recorte de aquella noticia en un cajón de mi casa sin saber exactamente por qué. Supongo que tirarlo habría significado aceptar que ya no podía hacer nada al respecto. Lo que más me persigue no es pensar en lo que pudo haber ocurrido con la persona que iba dentro de ese compartimiento, aunque también lo pienso. Lo que realmente vuelve una y otra vez a mi cabeza es la forma en que sonaban los golpes. Cuanto más los recuerdo, más convencido estoy de algo que aquella noche no quise admitir. No eran golpes desesperados. No tenían la violencia caótica del pánico ni la urgencia de alguien que se siente atrapado y lucha por salir. Eran lentos, medidos y extrañamente pacientes, como si quien estaba ahí adentro supiera perfectamente que yo podía escucharlo y estuviera esperando que tomara una decisión. A veces, cuando me despierto de madrugada y vuelvo a pensar en esa noche, me convenzo de que aquellos golpes no buscaban romper el metal. Buscaban llamar mi atención. Y lo peor es que funcionaron. Yo los escuché perfectamente. Lo único que no hice fue actuar. Han pasado muchos años desde entonces, pero todavía hay noches en las que, cuando escucho un golpe aislado en medio del silencio, vuelvo por un instante a aquella estación de servicio iluminada por tubos fluorescentes, a aquella camioneta detenida en el rincón más oscuro del predio, y a la sensación insoportable de haber entendido demasiado tarde que alguien me estaba pidiendo ayuda.